dejar viga le hago esa va buen día. Igualmente André Carlos, Maitei, Olivera, Francesco, Arapa, Teñan de Lizarra. Bueno, ¿cómo se dice amor en guaraní o júbico? Boraijú es amor. Boraijú. Sí, ahora si uno quiere decir, por ejemplo, que le ama a alguien, que le quiere a alguien, le dice Boraijú. Pero Boraijú, no Boraijú. No, Boraijú. No, sí, más bueno. Y allí un dato interesante, Francesco, es la I es la que está de por menos una I. Boraijú, sí. Eso es amor. Boraijú es amor. Y En Boraijú Yara, por ejemplo, la dueña de mi amor o el dueño de mi amor, depende de quién diga. Si en Boraijú Yara. ¿Y cómo se dice divorcio? Divorcio y opoyar yo heavy. O podía yo heavy. Oye, que llama también. En maneras y maneras. Es verdad que son conceptos que normalmente, culturalmente no se manejaban, no se, como nosotros tenemos un contrato hecho en papel, eso no es común en el mundo indígena, ¿verdad? Hoy la Iglesia Católica recuerda el Día del Divino Niño Jesús. Lleva. Lindo. La devoción al Divino Niño es provincial, es luz para un mundo que desprecia la vida humana, en que tantos niños son abortados o abandonados. ¿Cuánto glorifica a Dios que reconozcamos que Él nos envió a su único Hijo? Él se hizo un niño pequeñito, igual que nosotros, en todo, menos en el pecado. La confianza puesta en Jesús se fundamenta en sus propias palabras. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lindo. Hoy, Día del Divino Niño Jesús, es providencial, es luz para un mundo que desprecia la vida humana, en que tantos niños son abortados y abandonados. Celebración que se inició en Colombia, porque hoy también es el aniversario fundacional de Colombia, un gran país que en algún momento, en los momentos más duros de la guerra de la Triple Alianza, abrió las puertas a los paraguayos diciéndole la independencia de Colombia. Y por eso es un sacerdote colombiano que introdujo la figura, digamos, religiosa del Divino Niño Jesús. Qué país hermoso Colombia. En la recordación de la fecha de hoy es el día del ajedrez, hoy también es el día de la luna, hoy es el día de los chupetines. ¿Eh? Los chupetines. ¿Qué chupetines? A mí me gusta chupetines. Que le dicen piruletas justamente en Colombia y allí en el famoso pirulero. Ah, mira, el chupetín. Bueno, hoy es el día del ajedrez también, ¿no? También. Mira, vos. Sí. Yo soy bueno en ajedrez. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Lo único que no se hace es este fin de semana estuve tomando vino, jugando ajedrez con música clásica de fondo. Me sentí ¿Quién como vos? el mayor intelectual del mundo. Sí, me imagino. Sí, con pipa. Con pipa. Con pipa y con una boina, sí, como le gusta a Carlos. Y también recordar a un gran paraguayo, uno de los intelectuales más destacados de los últimos tiempos, don Óscar Ferreiro. Nacía un día como hoy en el año 1921. En 1936 un periodista también muy querido, reconocido, Alcibiades González del Valle, estaba de cumpleaños, y un día como hoy en 1973 muere Bruce Lee. Estos son datos que estamos compartiendo como dejar. Yo le preguntaba más temprano a doctor Núñez y que, cómo se dice en guaraní separación y cómo se dice amor. Opoyayo y Borejú. Borejú, el amor.